La ciencia que puede ofrecer a lo que es el patrimonio artístico. El arte no se puede tocar cuando se analiza, no hay que utilizar reactivos químicos, no hay que utilizar muestras. El arte, ya dijo la Unión Europea, que el arte se investiga, debe ser conservado, protegido, con metodologías y técnicas no destructivas. Tiene que haber siempre una metodología que sea documental, artística, iconográfica, acerca de ese objeto, que en principio es una incógnita. Tengamos en cuenta que en el mundo del arte normalmente, por no decir el 99% de los casos, no hay factura, no hay documentos que acrediten la compra, la venta, de manera que ya sabemos a priori que es muy complicado. Por tanto, hace falta una unión entre muchas disciplinas para llegar a un criterio objetivo de qué tipo de objeto tenemos delante. Juntamos la ciencia, juntamos la documentación seria y rigurosa y tendremos más o menos lo que podríamos llamar el DNI de aquella obra. El legado cultural tiene una definición estricta. De entrada nos lo han legado nuestros ancestros. Lo transmiten y eso hay que protegerlo, cuidarlo, conservarlo y, ¿por qué no, investigarlo? Lo que pasa es que investigar en el mundo del arte a veces molesta. El láser, en lo que se refiere al patrimonio, si emitiera luz a pulsos, como por ejemplo un faro, el láser sirve para limpiar obras de arte, lo que habitualmente lo llaman internacionalmente laser cleaning. Uno puede limpiar superficies con un láser que emita luz pulsada. De la misma manera que se limpian bienes inmuebles, es decir, edificios, sean catedrales o edificios históricos, se puede limpiar bienes muebles, que son los cuadros. Cuando un láser incide, que es lo que descubrió Raman, en cualquier molécula, por ejemplo la molécula de un pigmento, la materia nos devuelve otra radiación, que volverá por la otra fibra óptica. Eso irá a ese aparato, a ese prisma de Newton que llamamos espectrómetro, y salta lo que se llama la huella dactilar de la materia. Una pintura es algo que hay que aclarar un poco lo que es, porque se confunde color, pintura, pigmento, colorante, tinte. El pigmento es el elemento común a cualquier obra de arte policromada. Si la aglutinante fuera aceite, entonces la pintura se llama al óleo. Si fuera caseína, albúmina, se llamaría temple, que es la más antigua desde 700 años atrás hasta la actualidad. Y finalmente, si la aglutinante fuera goma arábiga, entonces la pintura se llama acuarela. Un pigmento, en todo caso, es lo que necesitamos para que la obra artística tenga color y está fabricado con algo material. Los pigmentos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Orgánicos provienen del mundo animal o del mundo vegetal, y los inorgánicos pues o los ha fabricado el ser humano o están en la naturaleza en forma de minerales. Y un tinte. Los tintes en general son o sintéticos o naturales. Por ejemplo, el azul de índigo. Hasta finales del siglo XIX, concretamente hasta 1878, el único azul de índigo que se conocía era el natural, de una planta que se llama Indigotiria tinctoria. De todas maneras, a partir de 1878, Ferdinand Bayer sintetizó el azul de índigo y, por tanto, ya tenemos desde esa fecha, hace más de 100 años, índigo artificial o índigo natural. Si encontraran en una obra de arte índigo artificial, por tanto algo ejecutado a partir de 1878, difícilmente aquello se podría creer a alguien que fuera una obra barroca del siglo XVII. Y luego, para mayor confusión, lo digo porque la bibliografía es muy mala, tenemos el concepto de laca. Laca siempre es un sustrato, puede ser yeso, puede ser polvo de mármol, un carbonato cálcico, con un tinte. Al conjunto se le llama laca. Manet no conoció las lacas sintéticas porque no se habían desarrollado todavía los tintes sintéticos. Monet, que el nombre se parece, salvo una vocal, y empezó a pintar pues unos 25 años después. Monet sí conoció las lacas sintéticas. Si en un cuadro de Monet se encuentra una laca sintética, no lo pudo haber pintado Monet. ¿Qué se puede hacer con una cámara infrarroja? Mirando el cuadro de perfil, veríamos estos granos negros serían las trazas de carbón. Si un cuadro tiene cierta complejidad, sea una arquitectura, unas escaleras, una cara a nivel figurativo, primero hay un dibujo que lo llamaremos subyacente porque al pintar el dibujo queda debajo.
El infrarrojo tiene la característica de atraviesa las capas pictóricas y todas las componentes que tiene la luz blanca, todos los colores, todas las frecuencias, quedarán absorbidas, excepto el infrarrojo, que será reflejado por esa parte más blanquecina y llegará a la cámara infrarroja. Miramos con luz blanca y veis las flechas rojas, esto quiere parecer el infrarrojo, y nos dará pues un dibujo previo que Baixeras hizo antes de pasar a pintar. Lo que es importante es el dibujo que hay debajo, pues para ver una composición inicial. Si luego a lo mejor ese pintor pensó, pues queda el centro de masas de aquello demasiado a la derecha, voy a compensar poniendo ahora pues otro caballo, otro personaje. La ciencia puede, creo que es una aplicación además, puede ayudar al conocimiento del arte. Lo que sería trazabilidad yo propondría, esto es lo que propone Europa, realizar siempre un estudio de la realidad físico-química, una información histórico-artística, iconográfica, para finalmente comparar con otras obras de arte y aportar, darle al cuadro un documento, un DNI, algo que sea y corresponda a ese cuadro. Si a alguien no le gusta que eso ocurra, lo primero que hay que preguntarse es qué le ocurre a esa persona. Se trata de dotar a un objeto artístico de algún documento. Se hace hasta con los perros. A los perros les meten un chip. ¿Por qué con las obras de arte no?